Impact Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Hola, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Insurrectas Forenses. Recuerden que este es un esfuerzo de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Por ello les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de Violeta Radio y en las redes de la colectiva para seguir nuestras actividades. El día de hoy continuaremos con el bloque dedicado a la relación que existe entre las ciencias antropológicas y las ciencias forenses. En la emisión pasada hablamos un poco sobre la relación que tiene la antropología, la etnología y la sociología en la realización de peritajes con análisis de contexto y cómo estos ayudan a entender las historias de vida de las víctimas y también haciendo hincapié en la perspectiva de género para ayudar en los casos legales que sean pertinentes. Teniendo esto en cuenta, hoy preparamos otro episodio especial dedicado a las ciencias antropológicas y a las ciencias forenses y vamos a estudiar una muy especial dedicada a estudiar todas las personas pertenecientes a un grupo o comunidad a través de sus restos materiales y que hoy en día también tiene una relación con las ciencias forenses. Estamos hablando de la arqueología forense. Para empezar tenemos nuestra ya tradicional cápsula informativa en donde Yolanda Ángeles, quien es integrante de nuestra colectiva y estudiante de los últimos semestres de arqueología, nos va a explicar de qué se trata. Posteriormente tendremos una fructífera conversación con Roxana Farías, quien es directora general del equipo mexicano de antropología forense, quien nos guiará en el camino sobre qué es, cómo se aplica, qué se hace profesionalmente en la arqueología forense. Quédense con nosotras que estamos en Insurrectas Forenses. Les recuerdo nuestras redes sociales, las cuales son la Wiccan Forense y la Wiccan Forense oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Y pueden seguir a Violeta Radio tanto en Instagram como Facebook como Violeta Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cápsula informativa. Hoy estaremos hablando sobre qué es la arqueología, la cual es una rama de la antropología que estudia a las sociedades por medio de sus restos materiales, con la intención de explicar y reconstruir el contexto social que dio origen al material encontrado in situ. Ahora bien, por medio de la excavación, que es la actividad representativa de la labor arqueológica, es que se recupera de un contexto territorial en particular restos materiales que permiten la historización de aspectos de la vida mundana y sacra, por medio de los cuales se reconstruyen las prácticas sociales alrededor de dichos contextos o materialidades del pasado. Es así que la arqueología es una ciencia que constantemente realiza un ejercicio imaginativo con base en evidencias materiales que nos ayuda a pensar cómo es que un objeto o un espacio fueron utilizados para la vida religiosa, política, social de las sociedades del pasado, ya que nuestra intención como arqueólogas es entender a la persona en sociedad y no de manera individualizada. En México, hoy día, la labor arqueológica queda bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo gubernamental encargado de proteger, salvaguardar y difundir la importancia de los sitios y zonas arqueológicas. Las etapas que abarcan su estudio y difusión de la historia en nuestro país son la llamada arqueológica, que abarca a las sociedades prehistóricas y sociedades prehispánicas, y la arqueológica histórica, caracterizada por el estudio del periodo colonial, pasando por el periodo independentista, revolucionario, siglo XX y el presente. Ahora bien, para los materiales de índole artística como pinturas, retablos y demás, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura será el encargado de salvaguardar este tipo de obras. Por otro lado, el órgano regulador de estas normatividades es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el cual nos dice que la investigación, protección, conservación y restauración de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y de las zonas de monumento son de utilidad pública.
es decir, que es obligación del Estado el dar las condiciones necesarias para el resguardo y protección del patrimonio representado por vestigios de sociedades pretéritas que vivieron antes de la existencia de México como Estado-nación. Como podemos ver, la arqueología es una labor regulada por el Estado, en aras del buen mantenimiento y resguardo de los vestigios materiales arqueológicos, históricos y artísticos. Si lo pensamos bien, la arqueología como profesión está íntimamente ligada a protocolos y leyes que dan pauta al mantenimiento del patrimonio de la nación. Y lo mismo sucede con la arqueología forense, en la cual el objeto de estudio también consta de la recreación de los contextos sociales, pero ahora de la violencia, en donde se busca recrear el contexto espacial y material en donde ocurrieron crímenes o graves violaciones a derechos humanos, para, de esta manera, aportar a la resolución de una disputa o controversia legal, ya que la arqueología forense también se ciñe a reglas y leyes, pero del ámbito penal, como aquellas que son pertinentes para la búsqueda de personas, recuperación de cuerpos de fosas clandestinas o la protección de la cadena de custodia. Pero para hablar más de eso, vayamos a nuestra charla de hoy. Recuerda, estamos en Insurrectas Forenses y tu opinión es importante para nosotras. Por ello, puedes enviarnos un correo al correo lawicamforense@gmail.com. Muchas gracias, Yolanda, por esta explicación y breve introducción sobre lo que es la arqueología y la arqueología forense. Ahora acompáñenos a platicar con Roxana Farías, quien es directora general del Grupo Mexicano de Antropología Forense. Para ello estaremos Yolanda Ángeles y su servidora Mayra Ortiz, en donde tendremos esta conversación con la finalidad de difundir y explicar la labor de la arqueología forense en México. No se despeguen, vamos para allá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su espacio sonoro de resistencia, difusión y derechos humanos. Hoy estamos de manteles largos, pues para la conversación de este programa sobre arqueología forense, les presentamos a la doctora Roxana Enríquez Farías. Ella es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y doctora en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la aplicación de la antropología forense en investigación de graves violaciones a derechos humanos, el feminicidio y la violencia de género. Entre 2007 y 2012, Roxana fungió como perita en antropología forense en Ciudad Juárez, adscrita a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. En 2014 y 2015 colaboró en investigaciones forenses con el equipo peruano de antropología forense en Perú, como consultora internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Brasil. Es miembro fundadora y actual directora general del equipo mexicano de antropología forense, EMAF por sus siglas en español, y fue miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 2021 a 2024. Adicionalmente, labora como docente de asignatura en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde labora como jefa del posgrado en Antropología Física. Y hace algunos días fue merecedora del premio INA en la categoría Javier Romero Molina de Antropología Física por la mejor tesis a nivel doctorado, titulada La antropología forense en la investigación del feminicidio, una propuesta metodológica a partir de la experiencia en Ciudad Juárez. Muchas gracias por estar aquí, Roxana. Es un gran honor tener esta conversación contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda, gracias a ustedes por esta invitación. Me da mucho gusto poder ser parte de la iniciativa que han creado, este espacio de difusión. Y pues, bueno, aquí estoy, encantada de conversar con ustedes. No, y pues también nosotras súper encantadas. Justo este es el segundo programa de una temática que tiene que ver con la relación de las ciencias antropológicas con las ciencias forenses.
algunas personas se enteraron más o menos de qué va la arqueología como ciencia que se encarga del estudio de las personas y de las organizaciones sociales a través de sus restos materiales. Pero cuéntanos, Roxana, ¿cuál sería la gran diferencia entre esta arqueología que estudia el pasado, aquella que se nombra como arqueología tradicional, y la arqueología forense? Sí, cierto es esto que mencionas, que apenas estamos empezando a conocer a la arqueología forense, ¿no? Apenas empezamos a entender de qué se trata, a conocer su aplicación y muy importante que quizá en el gremio antropológico apenas empezamos este camino de consolidar la aplicación forense de la disciplina, apenas iniciamos como la conformación, ¿no? Como teórica. La parte práctica está dada, ¿no? Esa es como la parte metodológica, es como más fácil de entenderla, pero todavía creo que estamos como conformando la disciplina y quizá como el donde cuesta un poco más de trabajo colocar el quehacer de la arqueología como tal, pues es en las instituciones. Y empiezo por aquí porque eh, de pronto decimos, bueno, ¿cuál es como esa gran diferencia, no? De pronto algunos decimos, si nos formamos como arqueólogos, podremos después hacer arqueología forense, ¿qué otra cosa necesitamos? Yo diría que en términos en sí de la disciplina, en esencia como tal de la arqueología, pues no tenemos grandes diferencias. En la arqueología se encarga, como bien dijiste, de recuperar contextos, ¿no? De hacer una recuperación de los contextos que encontramos en arqueología de sociedades prehispánicas o del pasado. Lo que nosotros estamos enfrentando son, pues esto, como áreas de actividad, son espacios destinados para determinados usos, funciones, elementos que se encuentran allí asociados y que nos hablan de algún proceso histórico. Y un poco lo que hacemos en la arqueología forense es lo mismo. Lo que sucede es que estamos en la arqueología forense, nos enfrentamos a contextos, que aquí viene como la gran diferencia, que están dentro de una controversia legal. Y creo que esa es la clave, ¿no? La arqueología forense participa en recuperaciones, participa en intervenciones que hacen parte de una investigación ministerial, es decir, de algo que está en medio de una controversia legal. Es lo que estamos viendo en el terreno, algo que amerita una investigación ministerial. Esa es como la gran pregunta de la arqueología forense. Y entonces tenemos que empezar a descifrar a partir de lo que observamos en el terreno, de lo que observamos en el campo, si todos esos objetos que nosotros vemos que desde la arqueología, pues ahora le voy a decir como tradicional, pero creo que no es la palabra exacta, pero si todo eso que nosotros observamos o desde nuestra propia experiencia como objetos materiales, como en la arqueología le llamaríamos elementos, si todo eso asociado en su conjunto, si todo eso puesto en ese solo lugar y las relaciones espaciales que existen entre ellos, si eso nos está hablando de un posible hecho delictivo, ¿no? Esa es como la primer controversia que hay que resolver. Entonces, esa es una de las, creo yo que es más bien la gran diferencia o la diferencia con la que inicia el concepto de arqueología forense, que aquí estamos no solamente para describir procesos culturales o procesos históricos, no estamos únicamente como para inferir determinadas tradiciones culturales o determinados procesos culturales. Estamos aquí para determinar, ¿no? O sea, para aportar elementos clave, para aportar argumentaciones desde las bases científicas que señalen que eso que estamos ahí observando tiene que ver con un hecho probable, posiblemente criminal o posiblemente delictivo. Y siendo esa como la primera gran diferencia, entonces, la aplicación metodológica pues no varía mucho, ¿no? O sea, usamos excavación, usamos prospección en superficie, prospección geoquímica, prospección geofísica, pero la clave está en cómo se trabaja la información que recuperas de ahí, ¿no? Es información que todo lo que se recupera, que nosotros llamaríamos elementos, hablando de un contexto arqueológico, acá son indicios, son evidencias, que hacen parte de la investigación y por lo tanto se trabajan bajo un protocolo de cadena de custodia. Entonces acá el arqueólogo sí tiene esta figura de experto forense, de perito, entonces adquiere una responsabilidad legal dentro de todo ese proceso de investigación. Entonces creo que esa es como la clave, ¿no?
que estamos ante, primero, una responsabilidad que nos lleva a contribuir para poder determinar si eso que está ahí es de interés forense, es decir, si eso que está ahí va a contribuir a señalar si eso es parte o no de esa controversia legal, y a dirimir como esa discusión. Y por lo tanto, pues adquirimos la responsabilidad de manejar todo bajo el protocolo de cadena de custodia y el resto de los protocolos que rigen la investigación forense, tanto nacionales como internacionales. Y ahí es en donde se empieza a abrir la brecha, ¿no? Porque además del conocimiento que ya se tiene en arqueología en cuanto a metodologías y técnicas, hay que sumar un conocimiento en el marco legal. Y es en donde quizá nos empezamos como un poco a separar, ¿no? Y digo un poco porque en términos de procedimiento, pues este tema de cadena de custodia es lo que en arqueología solemos hacer siempre en las excavaciones, ¿no? La recuperación de los materiales arqueológicos para nosotros siempre conlleva también una custodia. Es decir, tú lo recuperas en una excavación, se embala, ¿no? Hay una hoja de registro, se le agrega una etiqueta, esa hoja de registro hay un listado, ¿no? Que es estricto. Ese listado nos permite darle seguimiento a ver hasta dónde llegan esos elementos que recuperamos, esos materiales, cuándo pasaron al lavado, cuándo pasaron al marcado, cuando se entregan al museo o al centro de resguardo. De alguna manera es digamos, el procedimiento en ese sentido es el mismo, ¿no? O sea, tenemos esas nociones, pero acá hay un protocolo, un marco legal que lo ampara y es el que, pues, es más estricto y es el que hay que conocer, ¿no? Es, digamos, aplicar como otra forma de registro de materiales. Y ahora que nos comentas esta parte de la arqueología forense, nos gustaría saber qué características tiene un peritaje arqueológico, ahora con todo esto que nos has mencionado. Bien, empezaría por señalar que creo que es más fácil un poco empezar cuando es que buscan a la arqueología forense, ¿no? Porque de ahí creo que podemos derivar qué características tienen los peritajes. Generalmente se busca la especialidad de la arqueología forense, sobre todo a últimas fechas, que se han incrementado la búsqueda de personas desaparecidas, justo en los procesos de búsqueda y en la recuperación sobre todo como de enterramientos clandestinos, ¿no? Cuando yo inicié en la arqueología, una de las, justo digamos, de los llamados, era cuando se encontraban restos humanos, ¿no? Que ya no tenían características suficientes para identificarles y pues que se encontraban semienterrados o en condiciones de dispersión en alguna gran extensión. Y esto un poco sumado a que el siguiente paso es el análisis osteológico y es de antropología física, entonces intentábamos señalar que son dos disciplinas que no deben separarse, ¿no? Sino que tanto la antropología física, representada por los especialistas, pues tiene que estar en campo, como la arqueología tiene que continuar con el trabajo en el laboratorio. Entonces, de ahí, como que el camino se va extendiendo a que no solamente podemos referir a la arqueología cuando hay restos humanos enterrados, ¿no? Que no sabemos en qué condiciones van a estar, si van a estar ya como restos esqueletizados, ¿no? O van a ser todavía cuerpos de reciente muerte. Pero estos contextos que se tornan, digamos, como complejos por el tiempo que ha pasado desde que ocurrió el hecho y que ya han pasado muchos efectos de transformación. Pero bueno, de ahí viene como el tema de la búsqueda, ¿no? Que es en donde se plantea la necesidad de la arqueología. Entonces, las características del peritaje, pues dependen de cuál es el objetivo por el cual fuiste llamado a la intervención. Cuando se trata de la búsqueda, sin embargo, ahí pues esperarían como, digamos, como principios básicos, ¿no? De ambas partes. Primero, en términos de búsqueda, pues esperaría que la arqueología aporte con respecto de los patrones que podemos observar en el terreno. Y esa es una de las cosas que desde la arqueología tenemos que reconocer
que se puede hacer, ¿no? En la arqueología siempre hablamos como de patrón de asentamiento, ¿no? Siempre hablamos de patrones arquitectónicos, es decir, la arqueología busca patrones, de patrones culturales, que eso nos remiten un poco a la organización social, a la organización territorial. Y acá no hay mucha diferencia. Lo que sucede es que aquí estamos ante otro tipo de fenómeno, que son los fenómenos de violencia. Entonces acá también es muy importante contribuir con esa información. ¿Qué tipo de patrones encontramos? Otro de los elementos de aportación es poder identificar los diferentes formas de transformación de ese contexto, es decir, todos los efectos tafonómicos a los que han sido sometidos los restos que encontramos ahí, y poder discriminar entre los que de lo que son efectos culturales de los que son efectos naturales, porque eso puede hacer una gran diferencia con respecto a la interpretación del contexto, ¿no? Podremos encontrar trauma en los restos que no necesariamente se asocian a acciones culturales o acciones humanas, ¿no? Sino que tienen que ver con transformaciones naturales. Y esto, bueno, ahora voy a adelantar porque es una importante contribución, pero aquí llevamos como dos partes, ¿no? El tema de la identificación de patrones, es decir, lo que nosotros es el análisis del espacio, los efectos tafonómicos, y también poder señalar cuál es ese contexto en el que se encuentran los restos que nosotros encontramos, en el estado en el que los encontramos. Es decir, ese análisis espacial, el lugar, cómo es, ¿no? ¿Qué representa los lugares que tiene de acceso, el tiempo que pudieron haber estado ahí los restos, si eso naturalmente pudo haber llegado hasta ese lugar por alguna condición climática o no, si fue llevado hasta ahí? Es decir, poder señalar como todas esas acciones que se diferencian entre lo humano, lo cultural y más bien y lo natural, ¿no? Empecé por aquí porque si queremos llegar a este resultado, digamos, el peritaje sería plantearnos primero un objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo por el cual es llamada la disciplina a esa intervención? El antecedente que tenemos de esa intervención, es decir, si es una búsqueda, pues bueno, ¿cuántas veces se ha buscado en dónde? ¿Por qué se busca ahí? ¿Cómo es ese lugar? ¿Ya ha habido otras intervenciones? ¿Qué resultados hay? Etcétera. Y en función de eso, tener un objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el objetivo es la localización, o ya hay una localización, pero el objetivo es la recuperación. Y bueno, aunque como fin último siempre es contribuir a la identificación, ¿no? Porque podemos encontrar todos estos objetos personales asociados. Entonces tenemos que señalar, ¿no? Cuáles son esos objetivos de lo que nos hemos planteado. Y de ahí, pues es importante, puesto que la arqueología es una disciplina, por así decirlo, como de las más nuevas en el ámbito forense, proporcionar dentro del peritaje cuáles son los fundamentos de la disciplina. Estos fundamentos teóricos y metodológicos que le permiten a la arqueología sustentar sus interpretaciones. Un pequeño apartado de eso, y después describir qué es lo que se hizo en la intervención, qué es lo que se ha hecho en campo. Antes de esto, por supuesto, señalar la metodología, ¿no? que se aplicó, la descripción de esa intervención, y añadir pues las conclusiones a las que se llegan después de la intervención, junto con una serie de recomendaciones, si es que generalmente pues sabemos que quedan como trabajos pendientes, y añadir las recomendaciones, que a lo mejor queda como muy abstracto, ¿no? Ahorita que lo escuchamos, pero lo importante de señalar en este documento es que tenemos estas aportaciones, ¿no? Podemos contribuir a la investigación con la identificación de determinados patrones, con el análisis tafonómico, que nos permite proponer un cronotanato diagnóstico, es decir, un intervalo post-mortem, proponerlo y sustentarlo, y además hacer un análisis del contexto forense, es decir, de todo el espacio en donde se encontró, para ver cómo es esta relación del momento de la muerte con la víctima y lo que encontramos ahí. Entonces, digamos que creo que estas serían como las tres cosas fundamentales. Visto de esta manera, y sobre todo cuando lo vemos desde la mirada de la arqueología, de pronto decimos, bueno, esas pueden ser apreciaciones que hasta surgen del sentido común, ¿no?
O sea, decir, bueno, pues si encontramos estos restos aquí y vemos el desplazamiento, es un poco como desde el sentido común entendemos que fue un arrastre, que cayó por gravedad, ¿no? Y de pronto nosotros desde la arqueología decimos, bueno, esto de verdad será muy necesario colocarlo en un dictamen, pues es muy obvio, ¿no? Generalmente caemos como al principio en esa trampa. Pero hay que recordar que la intervención forense de cualquier disciplina lo que busca es darle cientificidad a un argumento que podría parecer del sentido común. Algo que nosotros lo interpretamos así a priori o desde el sentido común, tiene que estar fundamentado en científicamente. Y eso es lo que hacen las ciencias forenses, ¿no? Darle un sustento técnico científico a lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, si vamos a demostrar que una chamarra que estaba a un lado del cuerpo le pertenece a esa persona o pertenece al mismo momento en el que el cuerpo fue depositado, aunque por sentido común nos parezca que pues sí, porque están ahí, están juntos, pues se ve, ¿no? Uno diría, pues echa de ver que claro que van aquí juntos, los dos llegaron al mismo tiempo. A través justo de la argumentación de los principios tafonómicos, de decir del desgaste de la prenda, la transformación tafonómica, podemos argumentar científicamente que esas dos cosas pertenecen al mismo momento. Entonces ahí está como el plus de las disciplinas forenses, darle cientificidad a lo que pareciera un argumento por sentido común. Muy bien, Roxana, muchas gracias por esas grandes aclaraciones. En este caso, pues tú nos has estado comentando más o menos pues cuáles son los objetivos, cómo se desarrolla un peritaje, dependiendo de que si es búsqueda o es identificación de fosas clandestinas, por ejemplo. También surge la duda, ¿no? En este sentido de que anteriormente hemos escuchado que existen peritajes realizados por la Fiscalía y también hay peritajes que se realizan de manera independiente. Cuéntanos, Roxana, ¿existe alguna diferencia en cómo pedirlos o en cómo se hacen los peritajes que vienen desde Fiscalía o bien desde alguna institución no gubernamental? Bueno, la participación institucional es una obligación del Estado. Entonces, tienen que proporcionar al especialista en arqueología forense cada vez que hay un hallazgo, cada vez que se hace una búsqueda y aquí puede ser bajo cualquier circunstancia, ¿no? Hay una búsqueda de personas o hay diligencias de búsqueda y entonces lo ideal es que acudiera un arqueólogo forense, alguien de la especialidad de antropología forense, preferiblemente arqueología, para no solamente hacer la búsqueda, sino la planeación de la búsqueda. O sea, intervenir desde las mesas de trabajo para que esa búsqueda se haga conforme a los protocolos, pero además considerando todo lo que se requiere de información preliminar, ¿no? Desde hacer esta investigación preliminar del lugar para poder acudir con las herramientas adecuadas, con la logística adecuada. Y esto sucede institucionalmente que no siempre hay estas mesas de trabajo, no tenemos en todo el país pues suficientes arqueólogos, es decir, no hay ni siquiera como un arqueólogo por estado, ¿no? No todas las fiscalías estatales tienen arqueólogos, algunas ya empiezan a tener más, algunas comisiones de búsqueda tienen arqueólogos, no todas. Entonces, bueno, ahí tenemos como ese pequeño obstáculo, ¿no? Sin embargo, en términos institucionales, pues depende de cómo plantea el Ministerio Público la búsqueda, porque es él quien va a llamar al perito en arqueología para que acuda a esa diligencia de investigación, a ese acto de investigación. Entonces le podrá plantear algún objetivo, ¿no? Pues el objetivo es la búsqueda de tal, o el objetivo es la recuperación de una fosa clandestina o el cateo en determinado lugar. Es decir, el objetivo ahí está planteado por el Ministerio Público, dependiendo de la línea de investigación que lleva la carpeta en la cual se va a trabajar. De ahí, pues claro que dependiendo también como de cómo se maneja institucionalmente, o sea, no normativamente, sino cada una de las instituciones, quizá algunos peritos tienen un poco más pues de apertura en la participación como para ampliar el objetivo ya estando en la intervención. Hay quienes sí, nos falta todavía ese trabajo como de hacerles saber a
a los mandos medios, ¿no? Hacia los ministerios públicos, a agentes de investigación que hacen la arqueología para que lo aprovechen mejor, porque hay quienes sí solamente ciñen, ¿no?, al especialista a determinadas acciones y no le permiten hacer más. Entonces, ahí hay un tema institucional, pues decía no normativo, porque los protocolos ahí están, porque la disciplina ahí está, las metodologías están, los especialistas están, pero es un tema institucional, ¿no? Como de acercar qué hace la arqueología a otras especialidades, o sea, a los ministerios públicos, a quienes guían la investigación. Entonces, bueno, en términos institucionales es un poco eso, ¿no? Depende del objetivo de la línea de investigación, a qué va a ir el especialista en arqueología, es como se determina el objetivo. Y cuando se trata de un peritaje independiente, los peritos que trabajamos de manera independiente, trabajamos sobre las necesidades y las peticiones que hacen las víctimas o víctimas indirectas. En este caso, como hablamos generalmente de personas desaparecidas y los objetivos casi siempre son de búsqueda o de recuperación con enfoque en la identificación, entonces pues somos, por así decirlo, la representación técnica de las familias, ¿no? O sea, esa representación técnica científica, pero de las familias. Esa voz que puede participar de esa forma dentro de las investigaciones, porque los familiares, pues como sociedad civil, ¿no?, que no tienen la especialidad, no pueden hacer parte de ese momento de la investigación, o sea, de intervenir, ¿no?, de recuperar evidencias y de llevar la cadena de custodia, y el perito independiente sí lo puede hacer, ¿no? Entonces es como esa representación. Y en general son ellos quienes marcan la pauta de cómo o cuándo intervenir. Es decir, tienen a lo mejor dentro de su carpeta de investigación programada un acto de investigación, como llamado diligencia, de búsqueda. Y entonces, pues, acuden a peritos independientes, como ha sido el EMAF o como otros colegas que ya también trabajan en equipos independientes, y les solicitan que les acompañen en esa búsqueda, pues, para tener una representación técnica científica ahí. Esto, para poder hacerlo, los familiares tienen que nombrar a estos especialistas como sus peritos particulares con el Ministerio Público. Este es un derecho que ellos tienen y que está tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley General de Víctimas, en la Ley de materia de desaparición forzada. Ahí está establecido este derecho. Y entonces el experto, el arqueólogo, la arqueóloga se acreditan ante la carpeta de investigación, es decir, ahora son parte de la carpeta de investigación y pueden participar en todos los actos de investigación, hacer recomendaciones o proponer también algunas metodologías o técnicas para contribuir en el esclarecimiento. Entonces, esto es esa otra gran diferencia, ¿no? Que aquí haces parte, ya tienes una responsabilidad legal. Entonces, una vez que es acreditado, en términos materiales o prácticos, pues te presentas ante el Ministerio Público con una cédula que te acredite como arqueólogo, como arqueóloga, con el currículum que señale tu experiencia en el campo. El Ministerio Público toma una comparecencia y entonces ya eres parte de la carpeta de investigación representando a las víctimas indirectas y ya se acude a estos, a las búsquedas o la recuperación o cualquier otra cosa que se vaya a realizar. Pero esto es a petición de los familiares. Vamos a un corte, regresamos. Recuerda que estás en Insurrectas Forenses. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No se despeguen, continuamos. Y bueno, en el campo que es principalmente en donde actúa la arqueología forense, ¿cómo es que interviene en el peritaje? Esta es una muy buena pregunta que bueno que la consideran. Porque la parte práctica, o sea, ya al momento de llegar
nos cruzamos con otra disciplina forense que es la criminalística. Y a recientes, o sea, al inicio de la arqueología, me parece que como disciplina con la criminalística, como nos encontramos en el mismo espacio de trabajo, lo que antes se llamaba escena del crimen, ¿no? Pero que ahora se llama lugar de hallazgo. Entonces, al inicio, me parece que en la práctica se percibía como una suerte de competencia, ¿no? ¿Quién hacía qué? Si tenía que intervenir criminalística o arqueología. Y aquí el tema es que son las dos las que tienen que intervenir, porque las dos hacen cosas diferentes. La criminalística utiliza toda una serie de técnicas para documentar este lugar de hallazgo, fijar todos los indicios, las evidencias, hacer el embalaje y procesar el lugar para entender como modo, tiempo, lugar. Y aunque la arqueología también hace parte de esto, ¿no? También hace un registro, también hace recuperación, también hace embalaje, pero la arqueología busca todas estas relaciones contextuales, ¿no? O sea, las relaciones espaciales, las relaciones de forma-función entre distintos objetos que nos permiten llegar a lo que hablábamos al inicio, ¿no? A entender las transformaciones, a entender patrones. Y entonces es otra argumentación y es como otro proceso metodológico y también interpretativo. Entonces ambas disciplinas tienen que trabajar en conjunto, a veces de manera simultánea o a veces entrando primero. Por supuesto, criminalística siempre tiene que hacer el acordonamiento, la primer fijación del lugar, es decir, toda la toma de fotografías y demás. Y una vez, por ejemplo, que hay que iniciar una excavación, pues es ahí la arqueología quien tiene que iniciar, realizar la excavación, pero aún así todo el registro, el proceso de excavación tiene que ser por ambas disciplinas, tanto por la arqueología como por la criminalística. Entonces hay momentos en los que las dos disciplinas van como primero una, luego la otra, luego van paralelamente, luego interactúan de manera simultánea y de pronto se separan, ¿no? Pero la intervención siempre tiene que ser conjunta. Entonces también de pronto hay algunas confusiones por parte de la arqueología o de los especialistas en arqueología, decir, bueno, tenemos que hacer todo lo de criminalística y aparte lo de arqueología. Y no es así, porque somos disciplinas distintas y entonces estaríamos entorpeciendo el procesamiento del lugar y eso puede tener una implicación legal. Entonces, en términos como muy prácticos, si hablamos de prospección, y ahora para ordenar un poco la idea de la respuesta a la pregunta, si hablamos de prospección, tendría que empezar la participación, como les dije, desde las mesas de trabajo para saber a qué lugar se va a ir y qué información necesitamos. Así como cuando vamos a un sitio arqueológico o vamos a ir a recorrer un cerro y estamos buscando alineamientos y demás, pues siempre andamos buscando, ¿no? Las cartas, vemos fuentes, revisamos códigos, ¿no? O sea, andamos buscando toda la información preliminar para saber un poco a qué nos vamos a enfrentar y llevar al terreno todo lo necesario. Si vamos a nada más a caminar, si vamos a llevar dron, fotografía o si vamos a llevar de una vez un georradar. Es decir, todo eso lo planeamos siempre en la arqueología que conocemos. Lo mismo hay que hacer en la arqueología forense. Solo que aquí también está el componente de involucrar a las instituciones de seguridad pública. En todos los lugares hay que ir con seguridad, ¿no? Entonces se involucra seguridad pública, se involucra policía ministerial. Hay lugares en donde hay que recurrir a la Guardia Nacional para el resguardo o para la seguridad de todos los que participan. Habrá lugares en donde se tiene que llegar con protección civil, sobre todo en estos lugares en donde han encontrado restos en pozos de gran profundidad. Es decir, aquí el trabajo es multidisciplinario y hay que aprender a hacer ese diálogo. Desde ahí estaría la intervención, desde la planeación para llegar al lugar lo más preparado posible y aprovechar el tiempo que se va a tener ahí. Y una vez llegando al lugar, entonces sí estar en una comunicación constante con criminalística para que ellos sean quienes acordonen el lugar, quienes establezcan las rutas de acceso, entrada, salida, el lugar donde se va a trabajar. Y una vez que se empieza a trabajar, ahora sí, ya sobre el lugar del hallazgo o el lugar de la búsqueda, entonces empezar a implementar la metodología arqueológica de recorrido, de sondeos,
eso en realidad no difiere de lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, igual se hace un recorrido para localización de sitios arqueológicos que para una búsqueda, y los sondeos igual, pero aquí digamos la gran diferencia es la destreza con la que nos vamos a conducir, buscando otro tipo de elementos, lo que a lo mejor en un recorrido de búsqueda de sitios nos parecerá basura y la ignoramos, pues aquí ese es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, por eso es también muy importante tener los antecedentes de la investigación. Y para eso sirven las mesas de trabajo, ¿no? Para saber qué estamos buscando, a quién estamos buscando, cuál es la data de la desaparición, qué nos podemos esperar y conocer incluso como la sistemática de la criminalidad en esas áreas para saber más o menos a qué tipo de terreno nos vamos a enfrentar. Entonces, un poco es esa la metodología, pero muy importante resaltar el trabajo multidisciplinario, ¿no? Y aquí estamos dialogando con otras áreas que en la arqueología que conocemos habitualmente no estaríamos hablando, ¿no? Y con quienes hay que trabajar, ¿no? A quienes también incluso hay que enseñarles partes de las técnicas porque son nuestros compañeros de apoyo. Muy bien, y ahora que ya pasamos como por este recorrido de diferenciar cuál es la ocupación, llamémoslo otra vez, aunque tal vez no sea el término correcto, tradicional, frente a la ocupación de la arqueología forense, cómo es que también se realiza este tipo de arqueología en campo, y cómo se solicitan los peritajes. Algo que también queda como pregunta es saber si dentro de estos peritajes arqueológicos se realiza también con perspectiva de género. Y si es así, ¿cuáles serían las características de este peritaje arqueológico con perspectiva de género? Ay, planteas una pregunta muy difícil. Creo que no hemos llegado hasta allá, muy desafortunadamente, ¿no? A pensar en no solo el de arqueología, sino el de muchas disciplinas. Por ejemplo, el análisis de contexto, el tema mismo de feminicidio, ¿no? O sea, hay todavía un camino como muy largo, creo yo, por recorrer para poder aplicar la perspectiva de género en cada uno de estos peritajes, en cada una de estas intervenciones. Y creo yo que es a lo mejor como un autogol que lo diga, ¿no? Que estamos como avanzando lento, cuando justamente el trabajo de tesis tuvo que ver con eso, pero es que en verdad es un desafío, ¿no? Porque creo yo que el camino está en que podamos participar como disciplina, o sea, como arqueología, desde la parte de la investigación. Es decir, todos los arqueólogos y arqueólogas sabemos que si a nosotros nos ponen en el campo a la mitad del cerro, a la mitad de un valle, y nos dicen, bueno, aquí busque el sitio, pues no vamos a encontrar nada, ¿no? O sea, pues vamos a caminar y caminar y caminar. Y a lo mejor encontramos materiales arqueológicos, encontramos una alineación de piedras, ¿no? Pero no lo podemos contextualizar porque nos va a faltar información, ¿no? Nos va a faltar delimitar el área, decir, bueno, de dónde a dónde, esto más o menos a qué altitud está, esto es un valle, pero dónde vienen los ríos. O sea, vamos a estar completamente desorientados, ¿no? Y si ni siquiera sabemos un poco de las temporalidades de esos sitios arqueológicos alrededor, de qué tipo de organización social estamos hablando, pues simplemente vamos a ir a pepenar materiales. O sea, casi que nada más vamos a ir a recoger materiales y embolsarlos. Y después el trabajo en el laboratorio de contextualización irremediablemente nos va a volver a llevar al campo para ahora sí encontrar lo que estamos buscando. Lo mismo sucede en la arqueología forense. Cuando como perito te llevan a un lugar y te dicen, bueno, pues este es el punto y de aquí pues son como más o menos unas 200 hectáreas en donde andamos buscando pues indicios de las personas que desaparecieron y unas de ellas son mujeres, pues entonces es muy difícil que pensemos cómo hacer ahí un peritaje con perspectiva de género, ¿no? Porque llegamos a ese punto sin nada de información. Aquí creo que la clave está en que podamos entender cómo va la investigación, cuál es ese curso de la investigación y llegar ahí con información clave que entonces a nosotros nos permita contextualizar en función de esa información.
no necesitan decirnos, tienes que hacer el peritaje con perspectiva de género, pero si nos dicen, estamos en este lugar porque el antecedente tal nos trajo hasta aquí, hay un testimonio, es de esta fecha, son, no sé, 20 víctimas de desaparición, 15 de ellas eran mujeres menores de edad. Tan solo esos datos ya nos prenden así como una alerta de decir, aquí entonces va a haber un tema que tiene que ver con género, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues buscar información, decir, bueno, ¿qué otros hallazgos ha habido por aquí? ¿En qué lugar estoy? ¿No? ¿Cuál es un poco la sistemática criminal? ¿Cuáles son los antecedentes de violencia en contra de las mujeres? ¿Esto dónde los pudo haber traído? ¿Pudieron haber llegado aquí? Tal vez no. Si están aquí, ¿cuál va a ser ese móvil? Y entonces ya tenemos información mucho más adecuada para poner énfasis en todas esas variables que nos hacen pensar en cuáles fueron los factores que vulneraron específicamente a las mujeres por las cuales pudieron haber llegado hasta ahí. Y entonces eso sí ya nos da en nuestra interpretación o en estas conclusiones que tengamos, ya podemos insertar como todo ese hilo de variables para poder llegar a conclusiones y hacer algunas recomendaciones en las cuales sí pudiéramos tener perspectiva de género. Pero si únicamente se trata de llegar sin información y lo único que podemos hacer es describir, pues difícilmente vamos a tener una conclusión, ya no digamos con perspectiva de género, sino ninguna, ¿no? Simplemente vamos a llegar, agarramos todo, describimos y pues bueno, lo limité porque ahí hasta ahí alcancé a ver o más o menos encontré con qué delimitar, pero luego me voy a procesar el informe y empiezo a ver más información que a lo mejor me da como otras pautas, pero ya no estoy en el terreno. Ahí es en donde está como lo complicado del tema, ¿no? De tener como esta perspectiva de género. Creo que la perspectiva de género demanda de cualquier peritaje forense la contextualización y el antecedente, ¿no? De saber, de un poco ir concentrando en dónde está la problemática y cómo podemos contribuir a ella, ubicando las variables que, sobre todo como destone de la vulnerabilidad de las mujeres. Entonces creo que es todavía un trabajo, digo, ahorita me dicen si no fue como un poco tropezada la respuesta, si no las confundí mucho, ¿no? Pero es que creo que es todavía un tema en donde tenemos mucho por trabajar, ¿no? Y ahorita que lo estaba diciendo, creo que una de las cosas que a veces, o sea, que todavía se escucha mucho es que hay veces que se piensa que como el peritaje, pues tiene que ser objetivo, ¿no? Científico, objetivo, se piensa que si se le da información al perito, ¿no? O al experto forense, al experto forense, antes de llegar al trabajo de campo, entonces ese va a ser un sesgo, va a generar un sesgo en su interpretación porque ya está, algunos jueces o ministerios públicos dicen ya está viciado, ¿no? Porque ya le di información. Entonces eso es un poco así, verten y a ver qué es eso, ¿no? No te voy a decir nada, tócalo y a ver qué es, ¿no? Pero en realidad ese no es tener información no es un factor de pérdida de objetividad, porque finalmente trabajamos con metodologías científicas. Entonces, la información preliminar hace parte de la metodología científica. Tener información preliminar nos permite construir una mejor metodología y, por lo tanto, tener mejores resultados. Y los resultados están sustentados en un método aplicado, en las técnicas que se aplicaron y en la comprobación de esas hipótesis que planteamos al inicio. Entonces, no quiere decir que tener datos preliminares pues va a viciar nuestro resultado, ¿no? O sea, hay todo un proceso de sustento científico por el cual pasamos todos esos datos y todas esas variables que entonces nos permiten llegar al resultado que estamos planteando en el informe. De hecho, cuando se habla dentro de las ciencias antropológicas sobre todo esto de perspectiva de género, tal vez queda un poquito más claro en la antropología, en la etnología, que hacen tal cual los análisis de contexto, pero inclusive en arqueología, hablar de perspectiva de género tan solo en esa arqueología que se hace día a día es complejo, ¿no? Porque hablamos con restos materiales y no con documentos o con personas. Ahora sí que para ir como cerrando esta conversación, sabemos que a lo mejor no escucha a alguien que piensa en estudiar arqueología o que a lo mejor está en la carrera. ¿Qué tipo de formación crees que deba tener un arqueólogo que esté interesado en esta área de lo forense? Fíjate que cuando estoy en la ENA, que he podido compartir algunas clases en la licenciatura, siempre les digo que para empezar hay que confiar en la formación que tenemos
de base, ¿no? Hay que confiar en ello, porque al final los métodos, las técnicas, toda esta parte práctica que hacemos en la arqueología para el estudio de sociedades prehispánicas o del pasado, es lo mismo que vamos a hacer en forense. Aquí, como la gran diferencia es la parte legal, entonces lo que hay que hacer pues es adicionar el conocimiento de todos los protocolos que están vigentes para el trabajo en el lugar del hallazgo, para los trabajos de búsqueda, el protocolo de la cadena de custodia, es decir, allegarse a este marco jurídico. Eso implica que conozcamos pues la Ley General de Víctimas, la Ley en materia de desaparición forzada, el Código Penal, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional Penal. Es decir, necesitamos como conocer todo ese marco jurídico y también mucho de pues esta historia que se apenas está como escribiendo de la arqueología forense en México, para conocer las experiencias, para conocer qué se ha hecho, qué se ha trabajado, quiénes están ahí, y un poco como saber a qué nos estamos enfrentando. Y lo digo porque en la arqueología forense nos enfrentamos a contextos inimaginables y desafortunadamente muy complejos y muy duros. Entonces, demanda de la arqueología o demanda del profesional una creatividad metodológica mucho más grande. Si ya en la arqueología que conocemos tenemos que ser creativos, y creo que eso es algo que nos caracteriza, que de pronto decimos, mira esa brocha, sí, la voy a usar para tal y le pongo un nudo aquí, le amarro un alambre y ya tal, ¿no? Entonces siempre estamos creando hasta nuestras propias herramientas y de pronto nos tenemos que inventar andamios y pasadizos y cosas y hacer una cala, registrarla para poder llegar al muro. O sea, nos demanda mucha creatividad. La arqueología forense nos demanda mucha más, porque son contextos que, si bien podemos encontrar patrones, vamos a encontrar siempre algo diferente. Cuando creímos que ya lo vimos todo, siempre vamos a encontrar algo distinto. Entonces, requiere de nosotros mucha creatividad, mucha apertura, mucha fortaleza también como mental y espiritual. Entonces, creo que los dos componentes a los que hay que añadir a la formación es este marco jurídico, este marco legal, de todo lo que implica una investigación forense y las responsabilidades que adquirimos. Y por otro lado, también de las estrategias de autocuidado que tenemos que tener, ¿no? Porque bien podríamos dejarnos guiar por el interés, la adrenalina, el compromiso y todo lo que nos atrae de participar en el ámbito forense, pero en muy poco tiempo podríamos caer, ¿no? En ánimo, porque al final como arqueólogos, como arqueólogas, lo enfrentamos de primera mano. Estamos ahí haciendo una recuperación y así como somos los primeros en ver cuando empiezas a excavar una ofrenda y eres el primero en darle luz a un objeto que ha estado cientos de años enterrado y de pronto imaginas todo y dices, wow, ¿quién lo puso aquí? ¿Cómo lo hicieron? Ese momento tan idílico, tan bonito, ¿no? Tan romántico que luego tenemos en la arqueología, pues genera todo lo contrario en sensaciones cuando estás en un contexto forense. Es un arma como de dos filos. Por un lado, hay una gran satisfacción en decir, bueno, pues ya lo recuperamos, ya está aquí, voy a encontrar todo lo necesario y hacer muy bien el registro para que esta persona llegue a casa, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso que pudiera parecer como un éxito dentro del proceso de búsqueda, pues va a ser un momento difícil y doloroso para la familia, ¿no? Y no deja de ser la representación material de un hecho violento que ha traído muchas consecuencias negativas en la familia, en la sociedad, de mucha gente, y nosotros lo estamos recibiendo de primera mano, ¿no? Entonces, tenemos que tener también como conocimiento de estas estrategias de autocuidado que podemos llevar a cabo, pues para poder lidiar con esa situación, ¿no? Con esas emociones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Roxana, por tu gran explicación. Sin duda, todas las experiencias que nos comentas acá nos abren brecha a todas las arqueólogas, arqueólogos que venimos atrás de ti. Gracias por este camino que has iniciado, gracias al EMAF por la chamba que hacen,
Y no sé si quieras despedirte con algunas palabritas. Sí, pues agradecerles a ti, Yolanda, a ti, Mayra, por esta plática, por el espacio. Las felicito porque creo que es un espacio necesario. Hay una gran necesidad de formarse en el ámbito forense, hay una gran demanda y necesidad de profesionales, sobre todo en arqueología, ya ahora más que antropología física, como que tiene una tradición ahí forense importante. En arqueología estamos iniciando y se requiere, ¿no? De la formación, del interés. Y entonces celebro que tengan este espacio en donde pues nos podamos acercar de una manera pues más directa, ¿no? Que podamos charlar como más tranquilamente. Y pues nada más invitarles a todos a que volteen a ver este ámbito forense, no nada más como una oportunidad laboral, que también es necesario decirlo, lo es, ¿no? Pero como un espacio en donde se puede contribuir, ¿no? Yo encontré en la arqueología forense el lugar en donde vi que la arqueología, que lo que nosotros hacemos tiene esa retribución inmediata con la sociedad, ¿no? O sea, de pronto dije, pues aquí está, ¿no? O sea, algo estoy haciendo que está haciendo bien para alguien más, ¿no? Que es algo que siempre tenemos como esa espinita en la arqueología. Y también entrarle sin miedo, ¿no? Yo sé que a lo mejor suena contradictorio decir, después de que nos dijiste que hay que ver todo lo legal y lo emocional y difícil, ahora no tengan miedo, ¿no? Pero no, creo que hay que entrarle sin miedo, hay que tener confianza en que hemos aprendido arqueología, hay que tener confianza en que sabemos trabajar en equipo, que tenemos herramientas para el trabajo multidisciplinario y solo lo que hay que aprender en adelante pues no es tan difícil como lo que ya aprendimos hasta ahorita. Invitarles a que de verdad se sumen a este trabajo forense, desde donde sea, desde la sociedad civil, en las instituciones, que es muy necesario. Tengan todas las experiencias institucionales que puedan, son muy valiosas y espero que quienes se involucren en este ámbito de manera profesional y lleguen a las instituciones, pues no solo espero, sino confío en que son una generación que está mucho más consciente del problema, que son mucho más conscientes de las necesidades éticas que se tienen y pues que sea la generación que haga un cambio, hacer las cosas mejor y entonces eso pues nos puede augurar ahora sí el cambio que necesitamos, ¿no? Entonces mucho ánimo en su formación, en su desempeño profesional. A ustedes si les interesa este campo, a quienes nos escuchen y pues bueno, siempre estaré aquí para cuando necesiten algo. Y cuenten también con el EMAF. Muchísimas gracias, Roxana, por estas palabras que son bien inspiradoras. ¿Quisieras dejarnos algún correo, alguna red social para quienes estén interesados se puedan comunicar con ustedes? Pues en Facebook pueden encontrar al EMAF, así como Equipo Mexicano de Antropología Forense, todas sus letras, todo completo. En X está como @EMAF con mayúsculas, _AC, también con mayúsculas. O nos pueden escribir al correo que es contacto@emaf.org.mx. Pues ahí nos pueden contactar como EMAF y creo que esa es como la vía un poco como más directa para estar en comunicación con nosotros. Y bueno, pues ahí si quieren mandar un mensaje directo para mí, nada más ponen que me están buscando a mí, a Roxana Enríquez. Pues ahora sí, ya con las redes compartidas, con las palabras de inspiración para quienes andamos en los caminos de la formación arqueológica, nos despedimos de esta sección. Agradecemos mucho tu participación, Roxana, tu inspiración. Mayra, tu tiempo, tu esfuerzo por estar acá, no le cambie. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa, esta vez dedicada a la arqueología forense. Les invitamos para que dentro de 2 semanas nos vuelvan a escuchar con el tema de antropología física y su relación con las ciencias forenses. No olviden sintonizarnos en el 106.1 FM o en www.violetaradio.org. Y para escuchar nuestros programas anteriores y también, les invitamos a escuchar el canal de CIMAC Radio en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Nos vemos dentro de 15 días para una nueva edición de Insurrectas Forenses. ¡Hasta luego! CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista.
sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.